Sean bienvenidos a las noticias de Argentina ARG. Comenzamos con el siguiente reporte informativo. El presidente Javier Milei ha demostrado su firme determinación con el pueblo argentino al superar innumerables obstáculos y lograr la aprobación abrumadora de su trascendental Ley de Bases en el Congreso. Este hito histórico marca un giro decisivo en la ruta hacia la recuperación económica de Argentina, sumida en décadas de desgaste y negligencia bajo el yugo de gobiernos populistas. La aprobación de esta ley representa un rayo de esperanza para una nación golpeada por la pobreza y la corrupción, señalando el comienzo de una nueva era de prosperidad y transparencia bajo el liderazgo audaz de Milei. Estamos atravesando una crisis. Esto no se puede aprobar. Nos encontramos ante dos caminos, el camino del cambio o el camino de los palos en la rueda. Más de 30 horas de debates, repartidos en 3 días de sesiones, fue el tiempo que le tomó a la Cámara Baja Argentina aprobar el paquete de modificaciones conocida como Ley Ómnibus, propuesto por la administración del presidente Javier Milei. En este contexto de crisis que vivimos, interpreto de esta banca indispensable acompañar el proyecto de ley del presidente Javier Milei para fundar las bases y principios de este país. 144 legisladores votaron en favor de la serie de leyes que modifica diversos aspectos de la sociedad y economía argentina. El Partido La Libertad Avanza aportó 38 de ellos. El resto provino de alianzas entre diputados peronistas y del partido del expresidente Mauricio Macri. La cepa más fuerte del kirchnerismo, conformado por los legisladores de la Unión por la Patria, emitieron los 109 en contra. No va a ser un acompañamiento a tranquera cerrada, como decimos en el norte. Milei mostró júbilo y compartió en X una foto del Parlamento después de la votación, situación a la que se sumó la secretaria de Seguridad Patricia Bullrich, quien felicitó a los diputados que ayudaron a que se aprobara la ley. Después Milei compartió un comunicado anunciando que se llegó a un consenso y se eliminó el capítulo fiscal, uno de los más discutidos por los kirchneristas. En el épico enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y los líderes de los decadentes gobiernos populistas, queda en evidencia que el cambio anhelado por los ciudadanos es resistido con uñas y dientes por aquellos que han sumido a Argentina en décadas de desastre económico, ansiosos por preservar sus privilegios y mantener su retorcido dominio sobre la nación. Los líderes corruptos se han empeñado en poner un sinfín de obstáculos en el camino del presidente Milei, no por el bien del país, sino con la única y vil intención de desacreditarlo ante la mirada crítica de los argentinos y del mundo entero. Es como difícil entender cómo un sector de la política que gobernó la Argentina mucho tiempo y que hundió a la Argentina en una de las peores crisis, te diría, y crisis de lo más profundo, porque es una crisis de educación, crisis económica, cómo se cree que tiene autoridad para venir a cuestionar una cantidad. Yo no sé si Milei es la solución. La verdad es que no se sabe. Ojalá le vaya bárbaro a Milei. Pero lo que es muy difícil de entender, cómo hay un sector político que debería hacer todo lo posible por ayudar a que la Argentina salga adelante y sistemáticamente se pone en la posición contraria de entorpecer, y si puede voltear un gobierno lo va a voltear. Porque la verdad que no hay que hablar. No hay que disimular mucho el lenguaje porque no disimulan absolutamente nada de lo que están haciendo. Digo, acá hay un sector que claramente quisiera que a Milei le vaya muy mal y muy rápido. Curiosamente es un sector que pertenece al mismo grupo político, sector político que gobernó la Argentina muchos años. Te diría, por lo menos 16 años de los últimos 20. Y que no le fue bien a la Argentina. Porque lo que está pasando hoy es parte de lo que se hizo mal durante muchos años. En este sentido, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por los destrozos en el Congreso durante las discusiones de la Ley de Bases y pide que se investigue e individualice a los responsables. Organizaciones y diputados opositores han incitado a la violencia, revelando su rechazo a aceptar las reformas necesarias propuestas por Milei. Este incidente resalta la resistencia feroz de aquellos que temen perder sus privilegios. Bueno, el gobierno porteño presentó finalmente la denuncia por los destrozos que ocurrieron en el Congreso Nacional. Y ahí están las imágenes de lo que pasó después de la aprobación de la ley Ómnibus. Denuncian que el costo de los incidentes ronda los 100 millones de pesos. Recordemos, todo esto se dio en la plaza del Congreso. Jorge Macri sostuvo que
reclamarán el costo de todos los daños. Bueno, y ya lo están haciendo, ¿no? A partir de esta presentación se había anticipado y ahora el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, hicieron esta presentación ya concreta pidiendo a los responsables y también recuperar semejante cantidad de plata, ¿no? Sí, que los porteños. El tema es a quién hacer responsable. Además de que la violencia nunca es el camino, venga de donde venga. Y esta película ya la vimos otras veces, ¿no? Esto de romper lo público, lo que nos pertenece a todos, para un reclamo. El reclamo es legítimo, la protesta está garantizada por la Constitución Nacional, la violencia no. Pero bueno, la denuncia ya está hecha, hay que ver ahora la investigación si finalmente da con los responsables y si se puede aplicar esto que pide el gobierno, que es más de 100 millones de pesos, que es el costo de lo que se destrozó, que no lo paguen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, sino los responsables, los que rompieron la Plaza del Congreso. En una decisión audaz pero necesaria, el presidente electo Milei ha confirmado la privatización de empresas públicas clave, como YPF, la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Telam. Este movimiento estratégico ha desatado controversias entre los opositores que se aferran a viejas prácticas y se oponen a la eliminación de un mecanismo de propaganda disfrazado como la TV Pública. Milei, en una entrevista, expuso la necesidad de erradicar la manipulación mediática y las mentiras que han caracterizado a estos organismos, prometiendo un enfoque más transparente y libre de propaganda. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Sí. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras, sí, y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo. Por eso, ¿qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como está? No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. A YPF, digamos, primero la tiene que recomponer, ¿no? Ok. Porque desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16.000 millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos del momento de cuando se la expropió. Sí. Evidentemente lo primero que hay que hacer es recomponerla, y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, y de esa manera se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar. El presidente Javier Milei, firme defensor de la transformación que Argentina tanto necesita, se encuentra enfrentando una feroz resistencia por parte de la oposición y los sectores políticos tradicionales. La polémica ley de bases, diseñada para impulsar cambios sustanciales, ha sido saboteada por aquellos que temen perder sus privilegios y que, lamentablemente, prefieren mantener al país sumido en la decadencia que ellos mismos propiciaron. La ley ómnibus tan esperada por el gobierno nacional vuelve a foja cero. Regresa a comisión. Duro revés para la Casa Rosada, que hizo, a través del tuit oficial de La Libertad Avanza, graves
acusaciones. Está levantada la sesión, dice Menem. Se levantan los legisladores. ¿Por qué la decisión? ¿Qué pasó, Mariano? No es un cuarto intermedio, Rodi. Directamente se levanta la sesión y vuelve a comisión el dictamen de mayoría que se estaba tratando artículo por artículo en esta Mirá la jornada. oposición, ¿eh? La oposición ovaciona la decisión, lo toma como un triunfo haber impedido que siga tratándose artículo por artículo la ley largamente esperada por el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que se haya tratado hasta acá queda aprobado. Arrancan de vuelta. Arrancar de cero. Como lo vimos la semana pasada, otra vez el debate en comisiones y cuando se pongan de acuerdo, si es que lo hacen, se tendrá que analizar artículo por artículo, como habían iniciado la discusión hoy, que duró no más de 4 horas. En un contundente mensaje, a través de las redes sociales, Milei denunció la obstinada oposición de la casta política que, lejos de representar al pueblo, parece empeñada en perpetuar un sistema que beneficia únicamente a unos pocos. El presidente no dudó en catalogar la situación como un enfrentamiento de la casta contra el pueblo, destacando la necesidad de romper con la crisis que ha sumido a los argentinos en la pobreza mientras los populistas enriquecen sus bolsillos. Y de forma contundente agregó: vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. La casta contra el pueblo. La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levanten todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. ¡Viva la libertad, carajo! El gobierno liderado por Milei emitió un enérgico comunicado acusando a la oposición dialoguista y a los gobernadores de traicionar al pueblo argentino al desmantelar la ley de bases. Este acto de deslealtad, según el comunicado, no será tolerado y se asegura que La Libertad Avanza no permitirá que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. Es evidente que la lucha por un cambio real en Argentina enfrenta resistencia desde las esferas políticas que buscan mantener sus beneficios a toda costa, aferrados al adoctrinamiento kirchnerista que tanto daño hicieron al país. Hay tuit reciente de La Libertad Avanza, de la cuenta de tuit de La Libertad Avanza, de la cuenta de X. Recién decía Sago que Javier Milei no está al tanto todavía de esto porque está en Israel, por cuestiones horarias, pero esto es lo que se subió a la cuenta oficial. La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley Bases vuelve a comisión. La casta contra el pueblo. Los gobernadores se habían comprometido a través de sus legisladores a acompañar el proyecto y que sin embargo a último momento decidieron poner un voto negativo. Por eso es que se vuelve a comisión. El presidente Milei anunció desde Israel su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Esta medida no solo refuerza el compromiso con la legítima defensa de Israel ante amenazas terroristas, sino que también demuestra la determinación del presidente argentino en forjar alianzas significativas en el ámbito internacional. Milei, desde la distancia, sigue marcando el rumbo y defendiendo los intereses de Argentina, demostrando que su liderazgo va más allá de las fronteras nacionales. Momentos después de bajar del avión, el presidente de Argentina anunció su plan de trasladar la embajada de su país a Jerusalén. El plan es mudar la embajada a Jerusalén Occidental. Actualmente la embajada de la nación sudamericana se encuentra en Herzliya, cerca de Tel Aviv, donde se ubican la gran mayoría de las representaciones diplomáticas. El mandatario argentino afirmó al canciller israelí que con su visita quiere expresar su apoyo al pueblo de Israel y defender la legítima defensa del Estado hebreo frente a Hamás. En su segundo desplazamiento al extranjero desde que asumió la presidencia en diciembre, Milei estará hasta el jueves en Israel y según su agenda no prevé desplazarse a Cisjordania ocupada. Este economista ultraliberal que en los últimos años se acercó al judaísmo y cuyo país alberga la mayor comunidad judía de América Latina, se reunirá el miércoles con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Los ataques constantes en contra de las decisiones del presidente Javier Milei deja claro la intención de los líderes populistas y corruptos de darle al mundo una pésima perspectiva de Milei y sus propuestas para las mejoras del país. Con relación al tema de la ayuda alimentaria, que muchos medios de comunicación han tratado de desvirtuar, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que la presidencia no quiere que haya intermediarios en ese tema, sino que la ayuda debe ser directa a quien la necesite. Varias veces comenté acá, el tema de los alimentos lo he comentado en términos de entendíamos que no era ni eficiente ni daba ninguna ventaja comprar alimentos y repartirlos como se lo venía haciendo. Por lo tanto, tratamos de evitar intermediarios y compras directas. Y el objetivo, por supuesto, es, que lo dije acá en otras oportunidades, que el alimento le llegue al que lo necesita. Y que no haya en el medio gente que tenga la posibilidad de hacer un negocio con los pobres. La verdad es que es... Entonces, ustedes consideran entre la iglesia ahora, y... Ahí te lo contesto. Lo que vamos a hacer, más allá de si es un alimento, una transferencia dineraria o cualquier otro tipo de ayuda, es que quienes lo reciban sean efectivamente quienes cumplen con los requisitos que impone el Ministerio de Capital Humano. Tratamos de quien no esté en regla, no funcione como nosotros consideramos que tiene que funcionar, en el caso del ejemplo tuyo, un comedor comunitario o cualquier otra institución que reciba dinero o que pueda o que quiera recibir dinero del Estado. Lo cierto es que tratamos de que todo funcione bajo una lógica de una normativa que tenga que cumplirse. Durante muchos años, los gobiernos populistas se encargaron de adoctrinar al pueblo argentino con ideales absurdos y destructores para el país. Estos líderes malignos se dieron a la tarea de hundir al país en una crisis económica y social bastante profunda, y ahora que el pueblo pidió el cambio, creen que tienen la autoridad de cuestionar los planteamientos del nuevo gobierno de Javier Milei. Acciones que buscan reparar todos esos errores garrafales que ellos cometieron en el pasado. Es como difícil entender cómo un sector de la política que gobernó la Argentina mucho tiempo y que hundió a la Argentina en una de las peores crisis, te diría, y crisis de lo más profundo, porque es una crisis de educación, crisis económica, cómo se cree que tiene autoridad para venir a cuestionar una cantidad. Yo no sé si Milei es la solución. La verdad es que no se sabe si. Ojalá le vaya bárbaro a Milei. Pero lo que es muy difícil de entender, cómo hay un sector político que debería hacer todo lo posible por ayudar a que la Argentina salga adelante y sistemáticamente se pone en la posición contraria de entorpecer, y si puede voltear un gobierno lo va a voltear. Porque lo que está pasando hoy es parte de lo que se hizo mal durante muchos años. Todo lo que se hizo muy mal. Esto llamado gobierno popular hizo un populismo tan barato y tan malo que lamentablemente hoy tenés que empezar a armar una Argentina nueva donde tenés que educar de nuevo, donde tenés que hacerle entender a mucha gente que no se puede seguir viviendo de los pocos argentinos que pagamos impuestos, porque esa es la otra, ¿no? Que no son solamente, si querés, los sectores de bajos ingresos. Hay mucho sector de mucho ingreso alto que también evade a lo grande impuestos, y después lo tenemos que pagar a todos los que pagamos impuestos. En este contexto, resulta evidente cuán arraigados están los dirigentes en sus privilegios, especialmente cuando, en medio de la actual situación económica del país, emerge la figura del cuestionable Alberto Fernández, quien ha iniciado el trámite para obtener una jubilación mensual cercana a los 7 millones de pesos. Mientras muchos ciudadanos luchan día a día por superar las dificultades generadas por años de gestión deficiente, resulta indignante que un exmandatario, responsable en parte de la actual crisis, busque enriquecerse aún más a expensas del sistema de jubilaciones. Es muy repugnante, no tengo otro término, desde el punto de vista de la sensación. No sé si jurídicamente, si repugna con el derecho. ¿Cuánto va a cobrar Alberto? Te vas a indignar. Alrededor de 7 millones de pesos por mes. De jubilación como expresidente. ¿Ya está? ¿Es un hecho o comenzó el trámite? No. Comenzó el trámite, con lo cual, bueno, ahora van a pasar distintos pasos, obviamente, para que efectivamente se oficialice y empiece a cobrarla. Pero una vez que eso suceda, se estima que va a cobrar alrededor de 7 millones de pesos. Esta es una jubilación de privilegio como expresidente. Graciela Ocaña está
anunció en sus redes que va a hacer una presentación para que no pueda cobrar esta jubilación de privilegio. El adoctrinamiento populista va más allá de las fronteras argentinas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nuevamente criticó las políticas de su homólogo argentino, Javier Milei, mostrando inconformidad por las propuestas relacionadas a los subsidios y la privatización de las empresas públicas. Es importante recordar que, gracias a una mala gestión de estos subsidios por parte de los corruptos populistas, es que muchos argentinos viven en necesidad, ya que se encargaron de distribuirlos entre ellos, dejando a los más necesitados por fuera. Lo que se está haciendo en Argentina. Llega el nuevo gobierno y dice, se acaban los subsidios, ya no va a haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferme tiene que pagar. Ese es el modelo neoliberal, la represión. Terrible. O sea, los que van a protestar por esa política, esa es la Argentina de ahora. Suscríbete a Noticias de Argentina ARG para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.